La Universidad de Guanajuato, a través de su programa de salud estudiantil del campus Elia Salvatierra, trae para ustedes Corta el Estrés, un podcast dirigido a toda la comunidad universitaria que forma parte de las actividades del proyecto HealthFest. Dale un break al estrés. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arely Navarro, yo soy psicóloga clínica y el día de hoy platicaremos un poco acerca del estrés. Esta palabra la hemos escuchado en muchas ocasiones y estoy seguro que también la hemos utilizado en muchas otras. Primero me gustaría comenzar definiendo qué es el estrés. Y me gusta mucho esta definición donde menciona que hace referencia a que es un conjunto de procesos y de respuestas neuroendocrinas, inmunológicas, emocionales y conductuales ante situaciones que demandan adaptación o situaciones que significan amenaza o peligro. Pueden existir diferentes causas que lo provoquen. Esto depende de factores individuales, como son los rasgos de personalidad, o de factores psicosociales que están ligados al comportamiento social. Puede tener también origen bioecológico, esto según el funcionamiento del organismo, es decir, a las reacciones del cuerpo y a factores del medio ambiente. En el estrés se produce algo conocido como síndrome general de adaptación. ¿Qué es el síndrome general de adaptación? Esto hace referencia a los mecanismos biológicos y fisiológicos que permiten la preparación del individuo para la adaptación, para la defensa o para el ataque. Este síndrome consta de 3 fases. La primera es la fase de alarma y es aquí donde se percibe el estímulo estresor. En nuestro cuerpo salta una señal y se produce una activación fisiológica, liberando adrenalina, se activa el sistema nervioso simpático, se aumenta el pulso cardíaco, la presión sanguínea, la respiración se acelera, la sangre es desviada a órganos internos y se concentra en los músculos esqueléticos, porque, como mencionábamos hace un momento, el cuerpo se está preparando para ataque o para huida. El sistema gastrointestinal reduce su actividad. Esto también porque en este momento es el sistema menos necesario. Aquí se observa en esta fase que la reacción de alarma va a preparar al organismo y si es atendida de manera adecuada, se pone fin a este síndrome general de adaptación. De lo contrario, si no es atendida esta fase de alarma, se pasa a la siguiente fase, que es la de resistencia, generando estrés negativo. También, por último, está la fase de agotamiento. Cuando el estrés es prolongado y el organismo va perdiendo su equilibrio, es momento cuando surgen las enfermedades que son conocidas como trastornos psicofisiológicos. Son enfermedades asociadas al estrés. De las 3 fases que ya mencionamos, la primera está acompañada de emociones tanto positivas como negativas. Y mientras que las otras 2 fases, las 2 últimas, mayormente son emociones negativas. Aquí podemos diferenciar o podemos hacer también referencia a que también se clasifica el estrés en 2 diferentes. La primera es en estrés agudo o eustrés, mejor conocido como el estrés positivo. Este se relaciona con la hormona de la felicidad, con la dopamina, partiendo de la interacción del estímulo estresor y la experiencia corporal. Hace alusión a la capacidad de afrontamiento de la persona, donde permite que salgamos de la zona de confort, tomando ciertos riesgos que, por supuesto, no son de naturaleza peligrosa, para llegar a la autorrealización, es decir, para el fin, para la conclusión de la situación o del estímulo que nos está generando el estrés.
El siguiente es el distrés, también conocido como estrés negativo. A diferencia del estrés agudo, predomina mayor tiempo y está asociada, este distrés se asocia con la producción de cortisol. El cortisol es una hormona que está encargada de liberarse con la presencia del estrés y se activa por una amenaza. En muchas ocasiones este estrés se convierte en crónico y muchas veces las personas ni siquiera se dan cuenta de esto. ¿Cuáles serían las consecuencias de este estrés negativo? Las consecuencias pues van principalmente sobre la salud y sobre el deterioro en el rendimiento. Aquí se observa que se disminuyen las conductas positivas y aumentan las conductas negativas. Lo vamos a dividir en 4 áreas. La primera es la cognitiva. Podemos observar aquí la pérdida de concentración, de memoria, baja percepción, preocupación constante, juicio pobre. Y en la segunda área, en la parte emocional, se observan cambios de humor, mayor irritabilidad, síntomas asociados a la depresión, aislamiento, también percepción de soledad. En la tercera área, en la parte conductual, mala alimentación, dormir pocas horas, consumo de sustancias como son el alcohol, el tabaco o algún otro tipo de sustancias. En el área física se observan dolores de cabeza, mareos, náuseas, estreñimiento, dolor de pecho, frecuencia cardíaca, hablando de taquicardias, respiración agitada, como es la hiperventilación. Entonces ahora ya sabemos qué es el estrés, cómo lo podemos definir y cómo actúa en nuestro cuerpo, cómo es que se activan nuestros sistemas. Entonces ahora, ¿cómo hago frente al estrés? Existen diferentes modelos de afrontamiento, hablando del afrontamiento como los esfuerzos cognitivos y conductuales que hace una persona frente al estrés, frente a las demandas del entorno. Si nos guiamos de algunos autores, estos hacen mención en la clasificación del afrontamiento como estrategias centradas en el problema y como estrategias centradas en la emoción. En la primera, la persona obtiene información sobre lo que puede hacer para modificar la situación causante de estrés, es decir, la situación externa. En la segunda, la persona enfrenta la situación estresante regulando la emoción que ésta le produce, es decir, no puedo modificar el estímulo estresante, pero sí puedo modificar el cómo me hace sentir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles serían? Bueno, me gustaría más bien aquí comentar algunos puntos para poder afrontar todo este estrés. El primero sería procurar mantener hábitos saludables, como decíamos hace un rato. Ante estas situaciones del estrés crónico, observamos disminución de las conductas positivas y el aumento de conductas negativas. Entonces, establecer hábitos saludables nos ayuda a afrontar este estrés. Si mencionamos que un hábito son actividades que hacemos diariamente durante 21 días, esto se convierte en un hábito. ¿Qué es lo que necesitamos? Recordar que somos seres biopsicosociales y que lo que sucede en nuestro cuerpo también impacta a nuestras emociones y a nuestra conducta. Entonces, establecer hábitos que nos generen bienestar, ¿como cuáles? Comer saludable, comer a nuestras horas, nuestras 3 comidas básicas para que reduzca la irritabilidad y produzca bienestar y nos brinde energía. También dormir mínimo 6 horas y claro, buscar
dormir las 8 horas que son necesarias. Hacer ejercicio habitualmente no solo nos permite mejorar nuestra apariencia, sino que también nos ayuda a la liberación de sustancias que nos generan bienestar. El segundo punto es organización de prioridades, intereses y de tiempos. Es necesario o se recomienda que tengamos un diario de actividades donde podemos priorizar cuáles son las actividades importantes, ejemplo, la escuela, el trabajo, que son actividades que no podemos dejar de lado, pero que sí podemos enumerar cuáles son las más importantes, cuáles podemos dejar para después, para que también podamos disfrutar de nuestros hobbies, de actividades que podamos disfrutar. Poco a poco, también esto podrá convertirse en hábito si lo mantenemos como una rutina. También es importante que sepas que siempre conviene hacer una cosa a la vez. El siguiente punto es identifica tus propios recursos. A veces nos enfocamos solamente en las situaciones difíciles y sus puntos más complicados de abordar, pero esto no significa que en algún momento pasamos por una situación similar y que pudimos afrontar esa situación. Recordemos que cuando nos encontramos en esta situación estresados, pareciera que no contamos con las herramientas necesarias. Si creemos que no tenemos esas herramientas, podemos observar a otras personas y ver cómo es que están afrontando esta situación, evaluando primero si es un caso similar al mío. Si sí es similar al mío, puedo poner en práctica estos ejemplos. ¿De acuerdo? Cuando somos más realistas, nos damos cuenta de que también contamos con recursos, con herramientas. También debemos de recordar que el estrés se produce cuando nos percibimos sin herramientas suficientes para hacer frente a las demandas de la vida. Otra forma de hacerlo es recordar que es válido equivocarse, que es válido dudar, porque está bien, porque así vamos aprendiendo. Un punto más es informarte, pero sin abusar. En estos días tenemos la información al alcance de un clic y es fácil caer en el hiperconsumo de información que no es de todo cierta, que no es del todo válido. Debemos dosificar la cantidad de información y la clase de información que estamos consumiendo, porque de esta forma es una manera de comprometernos con nuestra salud mental. Si vamos a tomar información, que sea de manera dosificada, como ya mencionamos, y además que sea de fuentes que son verídicas, que son verdaderas, porque de lo contrario lo que nos va a generar es mayor ansiedad. El siguiente punto es adopta actitudes positivas. Ser positivo no significa pasar por alto la realidad en la que vivimos, sino conocer las herramientas con las que cuento para hacer frente. Cuando somos capaces de entender que aunque hay situaciones complejas, centrándonos en las herramientas, en las alternativas y siendo flexibles, podremos abrir nuestro panorama y tomar acción en momentos que son difíciles para nosotros. El otro punto es mantenerte conectado con tus seres queridos y compartir tus emociones. Primero es importante identificar qué es lo que estoy sintiendo, hacer un examen de honestidad y darme cuenta qué es lo que siento. Me siento frustrado, me siento desesperado, porque una vez que conocemos cómo nos estamos sintiendo, qué tiene en mi cuerpo, puedo saber cómo afrontarlo, cómo solucionar esta situación. La mayoría de nosotros somos capaces de estar en comunicación con nuestros seres queridos, aunque sea de forma remota, es decir, aunque sea por las redes sociales, por el WhatsApp. Los medios para la comunicación con nuestros seres queridos
nos dan una oportunidad para poder expresar esto que estoy sintiendo, estas quizá preocupaciones que estoy teniendo. Si puedo compartir mis sentimientos, mis emociones y pensamientos con personas que quiero, el vínculo se va a enriquecer y podemos aprender del otro. También es importante entender que cuando los demás comparten conmigo, no siempre esperan que les digamos cómo vivir, cómo afrontar, cómo resolver. A veces basta con compartir, por lo que saber diferenciar ambas cosas ayuda a la convivencia. El siguiente punto es entender lo que sí y lo que no está en nuestras manos. En muchas ocasiones queremos controlar todo lo que nos pasa y se nos olvida que a veces es imposible tener todo controlado. Casi nunca las cosas salen como lo planeamos y esto nos genera un sentimiento de frustración. Pero no significa que no nos deje un aprendizaje. Cuando entendemos que las únicas cosas de las que tengo control son mis acciones, así evitamos generar juicios de valor respecto a nosotros, a las situaciones y, por supuesto, de nuestro entorno. Un punto más y el último es date tiempo para ti. Es muy importante desconectarnos de nuestros deberes, de los otros, de lo que nos preocupa y nos permite reconectarnos con nosotros mismos. Como mencionábamos hace un rato, es importante darnos una oportunidad de elegir actividades que yo disfrute, que puedan ayudarme a relajarme para poder seguir y poder afrontar sanamente las situaciones que se nos vayan presentando. Esto, por supuesto, requiere constancia, el dedicarnos tiempo para nosotros mismos y poco a poco ir aprendiendo. Y pues ya platicamos de algunos puntos sobre cómo puedo afrontar el estrés, pero ¿y si ya hice lo anterior? ¿Y si no funciona? ¿Ahora qué hago? Cuando las situaciones difíciles nos rebasan y se nos sale por completo de las manos, siempre es bueno darle la oportunidad a profesionales de la salud mental para que nos acompañen en la resolución de estos retos. No significa que he fracasado ante esta situación, que a todos en algún momento se nos ha salido las cosas de control, y al igual que cuando acudimos a otros servicios de salud, cuando ya intentamos curarnos de la gripa por nuestra propia cuenta y aún así no funciona, hay personas especializadas en el manejo de los conflictos y pueden aportar a nuestro desarrollo personal. Por lo que es importante que en un ejercicio de honestidad, como mencionábamos, nos demos cuenta de que cuando ya no somos capaces de cambiar la situación, debemos buscar la ayuda profesional que nos pueda acompañar para mejorarnos a nosotros mismos. También es un acto de autocuidado y de amor propio. Y aunque muchos tenemos recursos y herramientas para afrontar el estrés y las dificultades, otras personas pueden ser más vulnerables a los efectos del estrés o a otras situaciones. Si este fuera tu caso, o conoces a alguien que se pudiera encontrar en esta situación, existen opciones gratuitas para atención psicológica en primer nivel, es decir, de forma preventiva. La primera que me gustaría mencionarte es la contención psicológica en línea de la UG, www.ugto.mx/acciones. Ellos están al pendiente atendiendo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 p.m. También la línea de atención psicológica es un número telefónico 800-290-0024. Nuevamente 800-290-0024. También en Dinámicamente, una página web www.dinámicamente.mx. Por último, también la Secretaría de Salud brinda este tipo de atención. Otro número telefónico es el 800-0044-800. Nuevamente 800-0044-800 en la marcación 4. Pues muchas gracias por estar con nosotros, por haber aprendido un poco sobre el estrés, y cualquier duda
Estamos al pendiente.